¿Alguna pregunta sobre el ejemplo 4? ¿Ninguna consulta sobre este ejercicio? Y da toda la serie. Doctor, una pregunta. ¿Cómo sale 1,0077 atmósfera de la presión? Eso es que no me salió a mí. Ya. ¿Otra consulta? ¿Usted sacó estos valores en regresión lineal? Sí, saqué todo, la temperatura. R igual 0.927. Sí, también. A igual 0.1935. Y B Ya. igual 2.607 por 10 a la menos 3. ¿Esos tres valores ha sacado usted? Sí, docente. Ya. Entonces lo único que le falta es sacar esta presión de acá. Esto, ¿sí? Ajá, sí, eso, profesor. Bueno. Los valores que tenemos acá en la guía, que tenemos aquí como un pequeño recuadro, solamente un resumen, que van a la presión desde 0.961 hasta 1.056 y temperatura de 293.15 a 323.15. Estos valores hemos introducido y graficado, ¿verdad? En los gráficos nos ha salido una cosa así. Hemos introducido en regresión lineal y la ecuación de regresión lineal y igual a más bx me da esta forma. Y igual a es 0.1935 más b sale 2.607 por 10 a la menos 3. Y esto sería T. Este valor de acá, B, esto sería el valor de P. O sea, este valor de aquí es A. Y este valor de aquí es B. Hasta ahí está todo claro. El valor de A representa el valor de P sub 0, presión inicial. Y el valor de B es el producto de beta sub P por P sub 0. De ahí se saca el valor de P sub 0. Entonces, P sub 0, que es igual a 0.1935. El valor de beta sub P será igual a 2.607 por 10 a la menos 3. Esto sobre P sub 0. Pero P sub 0 vale 0.1935. Este cociente nos dice que el valor de beta sub P es
0.0135. Este valor de beta sub P se llama coeficiente de expansión térmica para la ley de Gay-Lussac. Muy bien. Ahora el problema me está diciendo que calcule la presión si la temperatura es 150 grados. Entonces, venimos acá. 150 grados transformamos a grados centígrados. Nos va a dar 65.5. Y a eso le sumamos 273.5 y me sale 338.65. Entonces lo que vamos a hacer es una extrapolación. Quiere decir, este valor de 338.65, voy a venir aquí. Aquí tengo 300. Por aquí más o menos estará 350. Yo quiero 338, entonces de aquí subo arriba y leo acá. Esto se hace directamente con la calculadora. Es una extrapolación. Para que esto funcione, estos datos tienen que estar alimentados en la calculadora. Entonces alimento, y ya como hemos hecho, saco R, saco A y saco B. Y ahora digo, para 338.65, estoy alimentando esto en X. Quiero saber la respuesta de Y ajustado. Y es sombrerito. Ese valor de Y sombrerito en su calculadora le sale directamente este valor. 1.077. Con lo cual estoy calculando la presión a la temperatura de 150 grados Fahrenheit, que equivalen a decir 338.65. Verifiquen esto, por favor. La que tenía problemas, ¿verificó? Sí, docente, ya verifiqué. Me salieron nomás resultados. Gracias. Sale ese valor, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Alguien más tiene dudas en este ejercicio? Muy bien, vamos a pasar entonces a la ley combinada de los gases. La ley combinada de los gases nos dice lo siguiente. Para una masa fija de gas, el volumen de este varía en forma directamente proporcional a la temperatura absoluta e inversamente proporcional a la presión. La ley combinada de los gases viene dada por esta expresión, donde me está diciendo que el volumen es
directamente proporcional a la temperatura absoluta, fíjense que directamente está en el numerador, e inversamente proporcional a la presión, por eso que la presión está como denominador. Si de esta ecuación yo calculo K, despejo la constante K, entonces presión va a multiplicar y tengo presión por volumen sobre temperatura. Y a esta expresión es conocida como la ley combinada de los gases. Esta ley es una combinación de las tres leyes anteriores. Quiere decir, la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Esta ley, si nosotros tenemos en dos condiciones dadas, tiene esta otra forma. P1 por V1 sobre T1 es igual a P2V2 sobre T sub 2. En la ley combinada de los gases, tanto la presión, el volumen como la temperatura van variando. Y esto vamos a verlo en un plano en el cual nosotros vamos a hacer un gráfico de estas tres variables. Voy a compartirles una pizarra. Y para esto vamos a analizar esta ley graficando. Tengo en un eje, tengo lo que se llama la presión, en otro eje tengo el volumen y el tercer eje estaría aquí entrando o saliendo de la pizarra. Eso matemáticamente se expresa así, temperatura. A esto se llama un sistema tridimensional. Nosotros en matemáticas hemos visto esto. Z es función de X, Y, donde hemos dicho que esta función es una función en tres variables. X y Y son variables independientes. El valor Z depende de los valores de X y Y. Si esto graficamos en el espacio, tendríamos X, Y y Z. Así sería el gráfico de un sistema tridimensional. En la ley combinada de los gases tenemos eso. Tenemos que tanto la presión, el volumen como la temperatura van variando. Entonces, si aquí tengo presión y aquí tengo volumen, aquí la temperatura es constante en este cuadrante. Y tendría entonces aquí la ley de Boyle. En este otro, volumen-temperatura, aquí la presión es constante. Aquí tendría entonces la ley de Charles. Y en este otro, donde el volumen es constante, tendría la ley de Gay-Lussac. Por lo tanto, la ley combinada de los gases se grafica en un sistema tridimensional. Esto es solamente para que tengamos una idea de cómo es esta ley. Estas tres leyes, más la ley combinada, generan lo que se llama la ecuación general de los gases ideales. Vamos a ver en qué consiste esto. La ecuación general de los gases ideales viene dado por esta expresión. PV es igual a nRT. Con esta ecuación ya hemos trabajado en colegio, también han trabajado en química, en física. Se llama ecuación general de los gases ideales. En esta ecuación P es la presión, B el volumen, N el número de moles,
R se llama constante universal de los gases y T es la temperatura. La presión normalmente se mide en atmósferas, en el sistema internacional en pascales. El volumen en litros, en el sistema internacional se mide en metros cúbicos. Y la temperatura siempre se mide en o se interpreta en grados Kelvin, temperatura absoluta. N número de moles viene dado en moles. Si yo despejo de esta ecuación la constante R, ha de ser igual a PV sobre NT. Este valor R depende del sistema en que se trabaja. Por ejemplo, R vale 0.08205. Si la presión está dada en atmósferas, el volumen en litros, número de moles siempre en moles y la temperatura siempre en grados Kelvin. Esta es la constante universal R, dada en estas unidades. En otras unidades, R puede tener otro valor. Por ejemplo, vale 8.314 si la presión está dada en pascales, volumen en metros cúbicos, moles siempre en mol y la temperatura en grados Kelvin. Por lo tanto, depende qué unidades estamos utilizando para utilizar un R adecuado. A esto llamamos la ecuación general de los gases ideales. Esta ecuación general de los gases ideales nos permite calcular la densidad y el peso molecular de un gas. El número de moles es igual a la masa sobre el peso molecular. Si yo reemplazo esto en la ecuación general de los gases ideales, voy a tener PB es igual a la masa sobre el peso molecular R por T. Esta misma ecuación, reacomodando, podría tener de esta forma. PM es igual a masa sobre el volumen RT. Y a este cociente, masa sobre volumen, se llama densidad. Entonces, esta ecuación puedo escribir así. PM es igual a ρ RT, donde ρ es la densidad. Despejando esta densidad, tendría PM sobre RT. Esta ecuación nos permite calcular la densidad de un gas ideal. Hola. Hola. Después sí, ahorita en clase, ¿ya? Ya, listo, ya, chao. Esta ecuación también me permite calcular el peso molecular. Quiere decir, si yo despejo M de esta ecuación, M mayúscula, va a ser igual a ρ RT sobre P, que también puede tener esta forma, ya que la densidad es masa sobre volumen, será entonces RT sobre la presión, que sería la ecuación para calcular el peso molecular de un gas.
Todas estas ecuaciones tienen ustedes en su guía en la página número 9. Vamos a hacer ejemplos con cada una de estas ecuaciones, pero para terminar voy a analizar un poquito sobre la ecuación general de los gases ideales. Esta ecuación, PV igual nRT, es una ecuación que está formada por 4 variables. Presión y temperatura se llaman propiedades intensivas o también variables intensivas. El volumen y número de moles se llaman propiedades extensivas. Por lo tanto, la ecuación de los gases ideales tiene 4 variables, 2 intensivas y 2 extensivas. ¿Cuál es la diferencia entre Ingeniero, una propiedad intensiva y una propiedad extensiva? Sí, dígame. ingeniero, una Dígame. pregunta. Usted dijo que PT era una propiedad intensiva y el volumen y el número Presión y temperatura son propiedades intensivas. intensiva. Y el volumen y el número es una propiedad extensiva igual. Volumen y número de moles, ambas son propiedades extensivas. Ok, gracias, ingeniero. ¿Cuál es la diferencia entre propiedades intensivas y extensivas? Supongamos que nosotros tenemos un ambiente que subdividimos en 4 partes. Entonces yo voy a tener aquí la presión P1, temperatura T1, número de moles N1 y volumen B1 de esa parte. Aquí tendré N2, aquí tendré N3 y aquí tendré N4. Supongamos que aquí tengo que N1 sean 50 moles, que N2 sean 80 moles, que N3 sean 100 moles y que N4 sean 20 moles. Quiere decir que en cada una de estas partes hay diferente cantidad de moles. Por lo tanto, los moles totales serán N1 más N2 más N3 y más N4. A esto se llama propiedad extensiva porque resulta de la suma de los moles. Aquí sería entonces 50 más 80 más 100 más 20. Esa es la cantidad de moles. Lo mismo en volumen, podemos decir son 25 acá, al otro lado 25, y en total son la suma de los 4 volúmenes. Pero la temperatura y la presión, aquí vale P1, aquí sigue valiendo P1. En este otro también vale P1. Aquí también vale P1. Lo que quiere decir que la presión en cualquier parte del ambiente, en cualquier parte del curso donde estamos, es la misma. Esa es una propiedad intensiva. Y lo mismo puedo decir de la temperatura. Si yo mido la temperatura en cualquiera de los rincones, bueno, suponiendo que no hay corrientes de aire, nada por el estilo, si yo mido la temperatura en cualquier parte, la temperatura es la misma. Esa es una propiedad intensiva. La propiedad intensiva es una propiedad que tiene un sistema, que tiene un cuerpo, que tiene un ambiente, a lo que las propiedades extensivas resultan de la suma, de la acumulación. Esa es entonces la diferencia entre propiedades extensivas y propiedades intensivas. Entonces podemos decir que presión y temperatura son propiedades intensivas. Volumen y número de moles son propiedades extensivas porque resultan de la suma
de la acumulación. Ahora, si esta ecuación escribo de esta forma, P es igual a B sobre N por RT igual RT. Fíjense que el número de moles estoy llevando a dividir. Y esta ecuación puedo escribir también así, P, B con una raya encima, igual a RT. Donde B con una rayita encima quiere decir que es el volumen sobre número de moles. También se llama a esto volumen molar. Recordemos que el volumen y el número de moles son propiedades extensivas. Si yo relaciono dos propiedades extensivas, se convierte en una propiedad intensiva, que sería el volumen molar. Entonces, en esta ecuación hay tres propiedades intensivas: presión, temperatura y volumen molar. El volumen de un mol. ¿Cuál es la utilidad de esta ecuación? La utilidad de esta ecuación consiste en lo siguiente. En laboratorio trabajamos con cantidades pequeñas, masa, digamos, en miligramos. En una planta piloto, la masa trabajamos en kilogramos. Y en la industria, la masa que utilizamos está en toneladas. Lo que hacemos en laboratorio con miligramos, podemos extrapolarlo a una planta piloto y la misma propiedad podemos tener nosotros para la industria. Esa es la utilidad de esta ecuación, que está en base a tres propiedades intensivas: presión, temperatura y el volumen de un mol, volumen molar. Esa es la diferencia entonces entre propiedades extensivas y propiedades intensivas. Preguntas. Ingeniero, y para la transformación de tonelada. Se tiene equivalencias. Así como un gramo tiene 1000 miligramos, un kilogramo tiene 1000 gramos, una tonelada métrica tendrá su equivalente en kilogramos, ¿verdad? Sí, pero dependiendo qué fórmula vamos a utilizar. Ah, no, la misma fórmula, solamente que nos dirán ahí el peso está dado en toneladas y esas toneladas transformamos a gramos, si es necesario hacerlo. Ok, gracias. Consultas. Ya nos ha dado el anuncio de que en 10 minutos se va a cortar. Ya sabemos que tenemos que volver otra vez de inmediato y otra vez proseguimos. Si no hay ninguna consulta más, voy a pasar a resolver ejercicios. Los problemas que tenemos acá. ¿No hay consultas? Muy bien. Veamos entonces el primer ejemplo. En su guía, en la página número 7, tienen ustedes el ejemplo 5. Este ejemplo dice lo siguiente. Una masa gaseosa pasa de 20 a 150 grados. La temperatura de 20 grados Celsius pasa a 150 grados Celsius.
Ocupando a esta segunda temperatura, entonces esta es la temperatura 2, al otro vamos a llamar temperatura 1, ocupando esta segunda temperatura y a la presión, me dan la presión de 600 milímetros de mercurio, un volumen doble del primitivo. Entonces el volumen final es el doble del primitivo. Primitivo quiere decir inicial. Calcular la presión inicial. P1. Aquí hacemos el siguiente análisis. Tengo acá temperatura 1 y temperatura 2. Tengo dos temperaturas, entonces la temperatura no es constante. Y si no es constante, no puedo aplicar la ley de Boyle. El problema me está diciendo que el volumen es doble del primitivo, entonces el volumen tampoco es constante. No puedo aplicar Gay-Lussac. Y además tengo acá la presión final, me están pidiendo la presión inicial. Entonces la presión también varía. Quiere decir entonces que la presión tampoco es constante. No puedo aplicar Charles. Esto quiere decir que debo aplicar la ley combinada de los gases. P1V1 sobre T1 es igual a presión 2, volumen 2 sobre temperatura 2. Las temperaturas siempre en grados Kelvin. Tengo volumen 1, presión 2, volumen 2 y lo que calculo de aquí es presión 1. En el entendido de que el volumen 2 es el doble del primitivo, doble del volumen inicial. Entonces de aquí despejamos P1, que será igual P2 volumen 2 sobre T2, B1 pasa a dividir y T1 pasa a multiplicar. Reemplacen en esta ecuación. Ingeniero, una preguntita, ya me chipé Sí. aquí. Cuando usted pide la velocidad 2, el doble del primitivo. No es velocidad, estamos hablando de volumen. Perdón, volumen 2. Volumen 2 dice el doble del primitivo, perdón. El problema me dice así. Claro, pero el doble del primitivo sería el volumen 1, ¿no ves? El volumen 1 sería B1. Y volumen 2, doble del primitivo. 2 veces volumen 1. No, me perdí. Se perdió. Digamos que tengo volumen 1 calculado. Digamos que volumen 1 es igual a 20. ¿Me entiende cómo lo calculo eso? Tengo temperatura, tengo presión, es fácil calcular. Si es que fuera necesario calcular. Entonces, el volumen 2, como es doble del primitivo, digo entonces B2 es igual a 2 veces del primitivo. Entonces, volumen 2 va a ser igual a, en este caso será a 40. Claro, pero mi pregunta Si es que fuera 20. nosotros no tenemos volumen 1. Sí, pero tal vez no necesitamos. A ver, vayamos a nuestra ecuación. Reemplacemos.
P1 va a ser igual a ¿qué? ¿Cuánto es la presión 2? 600 milímetros de mercurio. ¿Cuánto es el volumen 2? 2 veces el volumen 1. ¿Cuánto es temperatura 1? 20 grados transformado en Kelvin será 293.15 Kelvin. Sobre temperatura 2, 423.15 Kelvin. ¿Cuánto es B1? B1 es B1. B1. Entonces puedo simplificar. Y fíjese que no necesito cuánto era el B1. Porque B1 es B1. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Terminen de calcular esto y luego si se corta volvemos a entrar. Sale 31,30. Analízalo con calma el ejercicio. Kelvin se va con Kelvin, volumen 1 se va con volumen 1 y este resultado nos sale 831.34 dado en milímetros de mercurio. Si nosotros queremos transformar esto a atmósferas, lo único que hacemos es utilizar un factor de conversión. Sabemos que una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio. Entonces, milímetros se va con milímetros y el resultado puedo tener en atmósferas. 1.093. ¿Algún problema en este ejercicio? No. No. ¿Alguna pregunta? Este es entonces un ejercicio de aplicación de la ley combinada de los gases, que en su guía está resuelto. Yo estoy haciendo acá los mismos ejercicios de su guía para que ustedes no se pierdan. Vamos a pasar al ejercicio número 6 de su guía que está en la página número 8. Ese ejemplo dice lo siguiente. Un mol de un gas ideal, me está diciendo N es igual a un mol. Gas ideal. Ocupa un volumen, dato volumen, de 12 litros. A una temperatura de 25 grados Celsius. Calcular
la presión ejercida por este gas. Y vamos a calcularlo en milímetros de mercurio. Aquí en su guía está en atmósferas, pero nosotros vamos a calcularlo en milímetros de mercurio. Tenemos entonces la ecuación para un gas ideal. PB igual nRT. Necesito la presión de espejo nRT. El volumen que está multiplicando pasa a dividir. N es dato, 1 mol. R, asumo un valor R. Voy a una tabla y busco el valor de R. Voy a utilizar R igual 0.08205, dado en atmósferas, litro sobre mol, Kelvin. La temperatura siempre en grados Kelvin, 25 es equivalente a 298.15 Kelvin. ¿Cómo hago eso? A 25 grados le añado 273.15. El volumen es dato y está en litros. Entonces no tengo más que reemplazar. Reemplacen, por favor, en esta ecuación y calculen. Reemplazando N es un mol, R 0.08205, atmósferas, litro sobre mol, Kelvin. Temperatura 298.15 Kelvin. Volumen 12 litros. Kelvin se va con Kelvin, mol se va con mol, litro se va con litro, y la presión voy a tener en atmósferas, en este caso. Haciendo operaciones me saldría 2.039, ¿cierto? Sí. Si esto llevamos a milímetros de mercurio, la conversión es muy sencilla. Una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio. Atmósfera se va con atmósfera y tendría mi presión en milímetros de mercurio. ¿Cuánto sería eso? 1549,64. Muy bien. Esa es la manera de trabajar entonces con la ecuación general de los gases ideales.
¿Alguna pregunta? No. No. Ingeniero, este Dígame. ejercicio de gases ideales, el anterior ejercicio era gases combinados. También son gases ideales. Claro, hemos utilizado la ecuación combinada de los gases ideales. Ahora estamos utilizando la ecuación general de los gases ideales. Gracias. Veamos otro. El ejemplo 7 dice, el volumen de un gas es de 50 litros. Volumen igual 50 litros. A una presión de 8 atmósferas. Esto a 20 grados Celsius. Determinar los moles de gas existentes en el recipiente si R es 8.314. Vamos a poner directamente en pascales. Pascales por metro cúbico sobre mol Kelvin. Aquí en su guía está como julios por mol Kelvin, pero un julio es pascal por metro cúbico. Tengo volumen, tengo temperatura, tengo presión, R siempre se tiene, está en una tabla, y lo que necesito es calcular número de moles. Entonces aplicamos la ecuación general de los gases ideales. PB igual nRT. Y calculo número de moles, N. PB, RT que está multiplicando, pasan a dividir. Y reemplacemos en esta ecuación. Les voy a dejar que trabajen ustedes. Ingeniero,
¿Algún problema en el ejercicio? Estos volúmenes, ustedes, volumen, presión, temperatura, pueden transformarlo directamente o pueden ir transformando en la ecuación. Hay diferentes formas de hacer. Para eso lo único que tenemos que saber es regla de 3 simple o factor de conversión, que es mucho más sencillo aún. A ver, vayamos reemplazando el número de moles. N igual, P, ¿qué presión tengo? 8 atmósferas. Volumen, 50 litros. R, 8.314 pascales por metro cúbico sobre mol Kelvin. Temperatura, tengo 20 más 273, 293.15 Kelvin. Ya puedo simplificar Kelvin. Arriba tengo atmósferas, tengo litro, abajo tengo pascales, tengo metros cúbicos. Entonces llevo los pascales o atmósferas o al revés. Las atmósferas llevo a pascales. Eso se puede hacer directamente aquí. Yo voy a hacerlo de esta manera. Ustedes pueden optar otra metodología. Yo voy a optar acá diciendo que una atmósfera tiene tantos pascales. Para eso vamos a una tabla. Y en una tabla encontramos que una atmósfera tiene 1001,325 pascales. Con esto entonces, pascales se va con pascales, atmósfera se va con atmósferas. Tengo litros y metros cúbicos, entonces transformo y digo, un metro cúbico tiene 1000 litros. Como aquí tengo en numerador, aquí tengo que estar en el denominador. Por esa razón, para simplificar, litro con litro. Y metro cúbico se va con metro cúbico. Y hago operaciones y mi resultado ha de salir en moles. Hacemos operaciones. Haciendo operaciones nos sale 16.63 moles.
¿Están de acuerdo? Sí. 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 Muy bien, fíjense que entonces es muy fácil utilizar la ecuación general de los gases ideales. Ahora, esta ecuación general de los gases ideales podemos combinarlo un poquito con estequiometría. Vamos a ver un ejemplo con estequiometría. El ejemplo que tenemos acá es bastante interesante y dice lo siguiente. Se tiene una bomba calorimétrica de 5 decímetros cúbicos con suficiente oxígeno a presión como para permitir la combustión completa de 36 gramos de glucosa. La glucosa es un azúcar. Cuando se llena de oxígeno a temperatura ambiente, estamos tomando temperatura ambiente, la guía pone como 290.15 Kelvin. Cuando se llena de oxígeno a temperatura ambiente a partir de la única bomba disponible, la presión final es 7.1 por 10 a la quinta ¿De dónde pascal. sale eso? ¿Por qué la gente? Uy, lo hiciste volar. Mi cuaderno. A ver esos micrófonos. Tengan cuidado con los micrófonos. Se ponen a pelear ahí delante de los micrófonos. Pregunta. ¿Será esta presión suficiente para permitir la combustión completa del azúcar? En otras palabras, ¿habrá combustión? ¿Arderá esta glucosa? ¿Se quemará la glucosa? Este es un ejercicio entonces combinado de la ecuación general de los gases ideales con estequiometría. Para esto nos está diciendo el problema que este es el volumen donde está el oxígeno a esta temperatura y a esta presión. Queremos saber si el oxígeno que tenemos en esas condiciones es suficiente para que pueda hacer arder 36 gramos de glucosa. Primero entonces tengo que escribir la combustión de la glucosa. La glucosa es carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Combustión quiere decir que se combina con oxígeno. El producto de la combustión siempre es dióxido de carbono más agua. Siempre. Lo primero que hago es igualar esta ecuación. Tengo 6 carbonos, al otro lado debo tener 6 carbonos. Tengo acá 12 hidrógenos, aquí tengo 2, 6 por 2, 12 hidrógenos. Los hidrógenos están igualados, carbonos también. Oxígenos, aquí tengo 12 más 6, 18. Aquí ya tengo 6, entonces 6 por 2, 12, más 6, 18. Están igualados los oxígenos. Esta es la combustión de la glucosa. ¿Qué me está diciendo esta ecuación de combustión de la glucosa? Que para un mol de glucosa yo necesito 6 moles de oxígeno. Si no hay 6 moles de oxígeno por cada mol de glucosa, no hay combustión. Eso es lo que me está diciendo esta estequiometría. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es aplicar la ecuación de los gases ideales. PV igual nRT. Y voy a calcular cuántos moles de oxígeno hay en este recipiente que tiene este volumen a esta temperatura y esta presión. Entonces será PV sobre RT.
Tienen la presión, tienen el volumen, tienen la temperatura. R siempre se tiene, entonces calculen cuántos moles hay. Y luego vamos a ver si arde o no arde. Este ejercicio es similar al anterior. Entonces calculen el número de moles. Ya ustedes utilicen un R adecuado, de acuerdo a lo que hemos hecho. Calculemos el número de moles. Presión, 7.1 por 10 a la quinta pascales. Volumen, 5 decímetros cúbicos. R, como tengo aquí pascales, voy a utilizar un R en pascales. 8.314 pascales por metro cúbico sobre mol
Kelvin. Temperatura 290.15 Kelvin. Kelvin se va con Kelvin. Pascal se va con Pascal. Y lo único que tengo que transformar son los decímetros cúbicos a metros cúbicos. Esto es muy sencillo. Sabemos que un metro tiene ¿cuántos decímetros? A ver, ¿quién me da ese dato? Mil decímetros. 1000 decímetros. Y 1000 decímetros. decímetros. A ver, pensemos. Tengo un metro. Un metro es 10. 10 decímetros, ¿no? No puede ser 1000 decímetros. Entonces decimos, un metro tiene 10 decímetros. Un metro cúbico tendrá 10 al cubo decímetros cúbicos. Muy fácil. Elevo al cubo arriba, elevo al cubo abajo. Por lo tanto, decímetro cúbico se va con decímetro cúbico. Y metro cúbico se va con metro cúbico. Y hacemos operaciones. Y esto nos sale 1.47 moles. Ahora, analicemos si va a arder o no va a arder la glucosa. Yo tengo en el recipiente 1,47 moles de oxígeno. Tengo 36 gramos de glucosa. ¿Cuánto significa 100 moles? Entonces transformamos acá y decimos 36 moles de glucosa por... Sabemos que un mol de glucosa, aquí tengo 36 gramos de glucosa, no son moles, ¿no? Tengo esorio acá. Estos son gramos de glucosa. Entonces, un mol de glucosa tiene 180 gramos de glucosa. ¿De dónde saco estos 180 gramos? De sumar el peso molecular. Carbono 12 por 6, más hidrógeno 12 por 1, más 16 por 6 del oxígeno. La suma de todo eso me da 180 gramos. Entonces simplifico gramos con gramos y voy a tener aquí los moles de glucosa. Haciendo operaciones esto me sale 0.20 moles. ¿Moles de quién? De la glucosa, del azúcar. Ahora voy a la estequiometría. En la estequiometría me dice, por cada mol de glucosa necesito 6 de oxígeno. Entonces vengo aquí y digo así, muy sencillo. La estequiometría me dice, un mol de glucosa necesita 6 moles de oxígeno. Mol de glucosa con mol de glucosa se va. Por lo tanto, 6 por 12 serán 1.2 moles de oxígeno. Ahora la pregunta es, ¿arde o no arde? ¿Entra en combustión o no entra en combustión? Yo tengo en el recipiente esta cantidad de oxígeno, esto. Y según la estequiometría necesito esta cantidad de oxígeno. Por lo tanto, ¿arde o no arde? No.
Hay una respuesta que dice no. Los demás que dicen No. No arde. no arde. ¿Hay otro más? ¿Alguien más? No, no arde. La respuesta es más bien al revés. Sí arde. Sí, Porque el yo sol tengo 1,47 que es mayor que 1,2. Yo solo necesito 1,2 moles para que arda y tengo más que 1,2. Por lo tanto, sí entra en combustión. Ya pronto se va a cortar, volvemos a entrar porque vamos a hacer todavía algunos ejercicios más. Ingeniero, una preguntita, Dígame. disculpe. ¿De dónde sale estos 180 gramos de la glucosa? ¿Del carbono, hidrógeno y oxígeno? Claro, peso molecular. Ya, gracias. El peso molecular de la glucosa son 180 gramos por mol. Quiere decir, en un mol hay 180 gramos de glucosa. Eso es peso molecular. Ya, gracias. ¿Alguien más? Fabio, baja la cortina. Ingeniero, una pregunta. Dígame. Me dijo usted a partir de más de 1.2 mol es para que pueda arder. Aquí tenemos 1.47. Fabio. Arde. Sí, a ver, escuche el razonamiento. Dice, yo tengo 36 gramos de glucosa. Para que 36 gramos de glucosa ardan, necesito 1.2 moles de oxígeno. Así dice la estequiometría, según los cálculos que hemos hecho. Pero en el recipiente no hay 1,2 moles, sino que hay 1,47. Entonces hay mayor cantidad de oxígeno. Por lo tanto, la conclusión es que sí arde. Porque yo tengo 1,47 moles de oxígeno. Tengo mayor cantidad del necesario. El necesario es 1,2 moles. Pero tengo más moles de oxígeno. Ya, gracias, ingeniero. ¿Está bien? ¿Alguna consulta? ¿Alguien más? Número 10. Estos dos ejercicios van a ir como tarea para la siguiente clase, pero yo lo voy a plantear aquí para que ustedes lo analicen con calma en casa y resuelvan. ¿De acuerdo? El ejercicio 9 dice, calcular la densidad del aire. Me están pidiendo densidad. A una temperatura de 86 grados Fahrenheit y una presión de 850 milibares. Por la ley de los gases ideales sabemos que PV es igual a nRT. También podemos escribir esta ecuación así, PV es igual a la masa sobre el peso molecular RT. O podemos escribir en esta otra forma,
masa sobre volumen RT. Y sabemos que esto es la densidad. Entonces la densidad será PM sobre RT. Analizando esta ecuación, la temperatura está en grados Fahrenheit, lo único que tengo que hacer es llevar a grados Kelvin. R siempre se tiene. Presión está aquí en milibares, bueno, lleven a unas unidades adecuadas. Y M es el peso molecular. Como dato para el aire, más adelante vamos a calcular, se toma en cuenta 29 gramos por mol. Ese es el peso molecular del aire, un aire limpio, 29 gramos por mol. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es reemplazar en esta ecuación estos datos. Eso se queda como tarea para la siguiente clase, que está hecho aquí en su guía. El ejemplo 10 lo voy a plantear para que también lo hagan en casa, más una breve explicación. Este ejemplo dice, un recipiente de 250 centímetros cúbicos, o sea, tengo volumen, 250 centímetros cúbicos, lleno de argón, a la temperatura de 273.15 Kelvin y presión de 101.3 kilopascales, pesó 48.3 gramos, 0.30.3 gramos. Continúa el problema, dice, al llenarlo a una temperatura de 303.15 Kelvin, a una presión de 105.9 kilopascales, con el gas desprendido de un cultivo fotosintetizador de algas verdes, pesó, dice, 48.19 gramos. Considerando que el gas desconocido es seco, quiere decir que es sin humedad, y un compuesto puro, quiere decir que no hay mezcla de nada, intentar identificar el gas. Quiere decir, ¿qué gas será? ¿Será dióxido de carbono? ¿Será metano? ¿Será otra cosa? Dice, a partir de estos resultados. Entonces, aquí vamos a hacer un análisis en base a estos datos con el cual ustedes van a trabajar para la siguiente clase. Primero, tengo un recipiente de 250 centímetros cúbicos. Si yo esto lleno con argón, el argón es un gas, a esta temperatura de 273, eso es 0 grados. A la presión de 101.3 kilopascales, eso es una atmósfera. Pesa, dice, 48.3 gramos. Vamos a ponerlo aquí, nosotros, M2. Y este M2 va a ser para mí la masa del recipiente vacío más la masa 1. ¿Qué es masa 1? La masa 1 va a ser la masa del argón. ¿Pero cómo saco la masa del argón? Voy a una tabla y busco su densidad. Densidad del argón. A esta temperatura y a esta presión. Dice que es 1.3
0,78 kilogramos por metro cúbico. Esa es la densidad del argón. Temperatura, presión normales, dato de tabla. ¿Qué quiere decir? A esta temperatura y a esta presión, dato. Con este valor de la densidad voy a hallar M1. Y como tengo M2, que es el peso, aquí tengo M2, M2 es esto, quiere decir el peso del recipiente vacío más lleno de argón, entonces de esta diferencia voy a hallar MB, la masa del recipiente vacío, que va a ser igual a masa 2 menos masa 1. Ahora, cuando mi recipiente se llena ahora con un gas desconocido, pero sabemos que es producto de una fotosíntesis de algas verdes. Y su peso de este gas es 48.9. Voy a llamarlo SM3. Por lo tanto, M3 será igual a la masa del recipiente vacío, MB, más la masa del gas desconocido, lo que yo no sé qué es. De aquí puedo hallar la masa del gas desconocido, que será igual a M3 menos la masa del recipiente vacío. Conozco M3, es dato. La masa del recipiente vacío he calculado con esta ecuación. Entonces tengo la masa del gas. Y con esto voy a calcular el peso molecular. Con la ecuación que ya tenemos descrito anteriormente, que me dice el peso molecular es igual a la masa R por T sobre presión por volumen. Esta masa es del gas desconocido. R es la constante universal, encuentran eso en tabla. T es la temperatura del gas de aquí. P es también esta presión. Y volumen es el mismo, 250 centímetros cúbicos. De esta manera, entonces, ustedes lo que van a hacer es calcular cada uno de estos valores y luego reemplazan en esta ecuación. Y con eso, sacando el peso molecular, podemos identificar de qué gas se trata. Es un ejercicio bastante interesante, como para sentarse en casa y empezar a analizarlo, y esto lo pasamos para la siguiente clase como tarea. Todo esto está hecho en su guía. De acuerdo. ¿Preguntas? ¿Alguna aclaración que quieran?
¿Alguna consulta? Tenemos entonces estos dos ejercicios para la siguiente clase. Y lógicamente su guía vayan haciendo los ejercicios que está al final del capítulo. Eso tenemos que entregar después, el día del examen, ¿ya? No se acumulen, vayan trabajando. Cualquier duda que tengan, pregunten. Dígame. La fecha de los exámenes todavía no está dicho, ingeniero. Todavía, creo que está por ahí por septiembre, algo por ahí. Ah, ya. Está todavía un poquito lejos. Como el nuestro es anualizado, ¿verdad? Entonces tenemos todavía un poquito de tiempo. Ingeniero, Dígame. este año va a ser las clases hasta marzo, ¿cierto? Sí, así está establecido. Mm, Ojalá que ya por ahí, por octubre o noviembre, volvamos a clases presenciales, ¿no? Pero si no hay presenciales, vamos a tener que continuar así, de esta manera. Y continuar igual con laboratorio, ¿cierto? Virtual. Ahí vamos a ver qué hacemos con laboratorio. Estamos pensando cómo vamos a hacer laboratorio, ¿ya? Ya les avisamos eso, cómo va a ser. Bueno. Este ejercicio, por ejemplo, es uno que se hace en laboratorio. En gases reales se hace esto. Se pesa un balón, se pesa otro balón, y de esos pesos se van sacando estas diferencias. Pues es un ejercicio muy similar al uno que vamos a hacer en laboratorio. Ojalá podamos hacerlo, ¿ya? Sí. Entonces, trabajen con este ejercicio y cualquier duda que tengan, les aclaro la siguiente clase. Bueno. ¿Alguna consulta más? No se olviden siempre entrar al portal, ¿no? Porque entran al portal, ahí les registran su asistencia. Lo único que hacen es entrar al portal, a su materia y nada más. No buscan ahí dónde van a registrarse ni piquearse, nada. Con solo entrar, ya están ustedes tomados en cuenta en la asistencia. Disculpe, la masa 1 ahí del ejercicio la sacamos de esa densidad que escribió. Exacto. Recuerde que la densidad es masa sobre volumen. Entonces la masa será igual a densidad por volumen. Tenemos la densidad, tenemos el volumen, así calculamos la masa 1, que es del argón a esa temperatura y a esa presión. Ok, gracias. Doctor. Dígame. ¿Usted dice a la portal de Moodle? Sí. Ah, ya. Bueno, gracias. ¿Algo más? Disculpe, en masa Dígame. 1 dice la densidad y está en la tabla. ¿Y en dónde lo podemos ver eso? Entra usted por internet y busca densidad del argón a esta temperatura y esta presión. Pero aquí le estoy dando dato o no le estoy dando dato. Aquí está el dato. Densidad llega a 1,78 y también está en su guía, 1,78. Pero esto está en cualquier tabla. Hoy en día que tenemos acceso a internet, eso es sencillo. Pero yo le estoy dando el dato. Periódica. ¿Sí? Ah, ya. Gracias. Muy bien. Entonces quedamos aquí. Nos vemos la siguiente semana. Ok, ingeniero, gracias. Muy bien, hasta luego. Gracias, ingeniero. Dígame. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.